Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa. Y déjenme tomar el minuto, como siempre, inicial para agradecerles a todos que se sigan uniendo a nuestro canal. Estamos en YouTube y estamos también en las plataformas de Facebook y de Spotify. Y usted nos puede seguir, ver y escuchar este vídeo en cualquiera de esas plataformas. Su comentario, su like nos viene muy bien y es muy bienvenido, aunque sea en desacuerdo. Créanme que yo los leo a menudo, de los que son constructivos, aunque estén en desacuerdo, busco y saco otras perspectivas. Después de todo, en esto del análisis no siempre todo el mundo tiene la verdad, ¿verdad? Es simplemente un trabajo para caminar con la audiencia y entender los problemas y los temas que estamos discutiendo. Este fin de semana se presentó ante los medios de comunicación el nuevo Special Agent in Charge del negociado federal de investigaciones o el Federal Bureau of Investigation, el FBI, eh, Devin Kowalski. Bueno, voy a decir el nombre y tú lo coges ahí. Devin Kowalski. Y presentó también a su equipo de trabajo con el que comienza su dirección del FBI en San Juan. Kowalski estuvo ya en Puerto Rico anteriormente, en principios de la década del año 10, y trabajó en los casos complicados que el FBI se involucra, investigación del narcotráfico, asesinato de policías, sustancias, etc. Y estuvo después en Washington, D.C., en la División Anticorrupción y Derechos Civiles de la oficina del FBI en Washington, desde donde ha sido trasladado a Puerto Rico para sustituir a Joseph González, que hace unos meses ya es el comisionado de la Policía Estatal, luego de haber dirigido el FBI por varios años en Puerto Rico. Y Kowalski dice públicamente que él es amigo de González, que que ve a González como su protector y como su mentor en este mundo de policíaco, ¿no? Y que le unen obviamente una estrecha relación. Y por lo tanto hizo una aclaración que a mí me ha estado un tanto curiosa, ¿no? Decir que las personas que cometen actos de corrupción en la presente administración no deben pensar que porque Joseph González ahora es el comisionado de la policía, tienen una especie de protección, diríamos que una vacuna contra las acciones y los eh, mm, operativos del FBI en Puerto Rico contra la corrupción. Les digo que me ha estado curioso porque no habría que hacer esa aclaración. Yo no creo que ni González ni él estén bajo esa expectativa. Entonces, evidentemente, Kowalski le está hablando a alguien y está tratando de advertirle a alguien de quien ya tienen sospechas, o a muchos, no solamente a una persona. Eh, por ejemplo, cuando la prensa le habló de casos hipotéticos, como por ejemplo el de una compañía privada que ofrece servicios de tecnología, de seguridad, a una agencia cuyo contrato le ha sido cancelado para dárselo a otra compañía que contrató a un cabildero en particular, y que no se le dieron explicaciones mayores de por qué le han cancelado el contrato. Y añadió el ejemplo, además, y esa compañía que perdió el contrato se negó a contratar a ese mismo cabildero. Pues la contestación de Kowalski fue que a él le gustaría conversar con gente que haya sido objeto de ese tipo de experiencia y que compartan con el FBI la información que tengan. Lo que está diciendo es el que alegue eso, que venga donde mí, que lo vamos a investigar.
vamos a investigar la alegación. Y eso es casi una especie de invitación pública, dirigida muy particularmente, porque de lo que estaban hablando en ese ejemplo hipotético, fundamentalmente es del contrato de seguridad, de cámaras de seguridad en el Departamento de Educación, que ha estado en la palestra y que se alega que fue otorgado a una empresa que contrató como cabildero a la firma Politanca. Digo, no hay que ser tan ingenuo de eso que estaban hablando, que no se atrevan a mencionarlo por nombre y mucho menos eso es otra cosa. Y que la contestación haya sido vengan a nosotros y díganos, bueno, me parece algo parecido a lo que uno de sus predecesores, eh, se llamaba Douglas Left, dijo una vez. Douglas Left precisamente decía que todo el que supiera de corrupción o estuviera involucrado en corrupción, que llegara voluntariamente al FBI o le iban a dar pon, que es en Puerto Rico la palabra para un aventón, en el asiento trasero de un carro federal, ¿no? Es decir, se los vamos a llevar presos. Y en efecto, eso ocurrió con muchos miembros de la clase política que estaban haciendo eso cuando Doug Leff lo dijo y que fueron apresados y procesados por los federales ya después de que Leff había dejado la oficina de San Juan. Pero a mí me está muy curioso porque al mismo tiempo que este señor llega a Puerto Rico de lo que es la Unidad Anticorrupción de Washington, y que el fiscal federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, es uno de los pocos fiscales que no ha sido trasladado de jurisdicción o que no ha sido sustituido por otro fiscal de la confianza de la administración ni bajo Biden ni ahora en la segunda encarnación de Trump, aunque él llegó a Puerto Rico para ocupar la Fiscalía Federal en la primera administración Trump. Pues implica un poco que en Puerto Rico el enfoque del FBI es distinto al de los Estados Unidos, porque hoy mismo salía un artículo en el periódico El País de España en el que analizaban cómo en Estados Unidos las oficinas del FBI en casi todas las ciudades importantes y en todos los estados de la Unión se van a dedicar por mitad de su personal a trabajar con temas de inmigración ilegal y a apoyar a las agencias de inmigración en los operativos de deportación de inmigrantes indocumentados. Eso contra el trabajo de perseguir la corrupción de cuello blanco, de perseguir el fraude con criptomonedas, ¿verdad? Que es una empresa en la que la familia Trump tiene intereses. Y además que si se liberara al FBI de las ataduras que está tratando de poner Trump para controlar su agenda investigativa, muchas de las actividades comerciales de sus hijos y de su familia terminarían siendo objeto de investigación. Entonces, en Puerto Rico, mientras en Estados Unidos el discurso es y la política es mover al FBI hacia operativos de fundamentalmente inmigración ilegal. En Puerto Rico, el nuevo director viene a recalcar que aquí la política va a ser la que era allá y que van a seguir investigando corrupción, que quieren seguir investigando corrupción y que ellos están dispuestos a llevar eso hasta las últimas consecuencias junto con la Fiscalía Federal. Bueno, a mí me parece que es importante aclarar ese tipo de contenido de visión de quien viene a hacerse cargo. Pero por otro lado, mire, a mí me enseñaron cuando crecía que el perro que ladra no muerde. Que cuando usted empieza a anunciar lo que piensa hacer es porque o no tiene recursos para hacerlo o no tiene acciones que llevar a cabo. Que un poco es lo mismo que pasa cuando usted, por ejemplo, llama a un cuartel de la policía para denunciar un crimen menor o un desorden en una calle o desórdenes repetidos y la policía no puede hacer otra cosa que mandar una patrulla que prenda el biombo y haga lo que los policías llaman un baño de biombo para ahuyentar o para intentar ahuyentar a quienes estén actuando mal. Y, y bueno, que no hay mucho más que hacer que el pantalleo del biombo, ¿no? Pero me parece que
no hay que estar adelantando que si llega información de corrupción se va a investigar, ni habría que estar investigando, adelantando que el hecho de que el director de la policía en Puerto Rico sea un ex agente del FBI no quiere decir que los corruptos tienen protección. Lo que hay que hacer, y esto lo digo a nombre de los puertorriqueños, es investigar, es actuar, es comenzar a procesar la información que se tenga y en el camino llevarla hasta las últimas consecuencias. Yo creo que el señor director del FBI lo que tiene que hacer es entrar, rebuscar, buscar. Yo estoy seguro que tan pronto empiece a hacer eso, va a encontrar muchas cosas que están mal y que hay que investigar, porque en Puerto Rico, desgraciadamente, la última o la única herramienta realmente efectiva contra la corrupción pública durante los últimos 25 años han sido las autoridades federales, ha sido el FBI y ha sido la Fiscalía Federal. Sin la acción de los federales en Puerto Rico, más de la mitad de los corruptos que hoy están convictos o tras las rejas nunca hubiesen caído y estarían en la libre comunidad robando. Así que, señor director, venga e investigue y tan pronto investigue, empiece a llevárselos y háganos un favor. Tan pronto lo pueda hacer, métalos presos. Seguimos mañana.